Vamos arrancándonos esta mesa de debate. Saludo con gusto a Elías Telles, él es vocero del colectivo Unidos por la Salud Mental. Con el gusto de saludarte, y nos acompaña también Sonia López, directora general de Pan American Clinical Research. A ambos les saludo con gusto y bueno, les pido que su opinión vayan de entre 1 minuto y 1 minuto 30 para ser más dinámico, teniendo en cuenta este retraso que tenemos por las comunicaciones. Y arranco contigo, Elías. Hace un momento comentaba por qué estos gobiernos no han podido dar con una ruta. Es increíble que un país del tamaño de México, con la cantidad de personas, con los avances científicos, con la tecnología, no haya podido dar con una ruta concreta para comprar medicamentos, para abastecer hospitales. ¿Dónde nos estamos atorando? Dejo la pregunta. Arráncate, Elías, adelante. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio, un saludo también a la invitada, a la doctora. Eso es lo que nos gustaría saber exactamente en qué punto estamos, ya que lo veníamos anticipando y no nada más porque tuviéramos una especie como de bolita mágica, ¿no? Sino que estábamos convencidos de que las cosas se seguían haciendo completamente mal desde la administración pasada. Teníamos todas, no nada más yo como activista, queriendo hacer todo lo que esté en mis manos, con mis acciones y con mis palabras para evitar un desabasto de medicamentos psiquiátricos, sino que muchos activistas estábamos queriendo ver que el gobierno pretendía hacer las cosas de una manera diferente, acatando consideraciones de instituciones pasadas, y me refiero a de hace tiempo. Esto lo veíamos bien, ver que estaban queriendo tener la intención de hacer la compra consultada por los próximos 2 años, lo veíamos bastante positivo. Aún así, desde el inicio de la licitación, pues hubo problemas que veíamos, sobre todo por la preocupación que había de muchas farmacéuticas, tanto en los tiempos de entrega. Recordemos que hubo tropiezos durante esa misma licitación. Nosotros íbamos viendo el avance, entonces de repente se les caía y trataban de levantarla otra vez. Pero ¿dónde estamos parados? Bien decías, ¿cómo es posible que en un país donde, ya tuvieron más de 6 años para planear cosas de una manera diferente en la cuestión del acceso a los medicamentos, de un abasto completo en el sector salud? Ya nos dieron en la torre el sexenio pasado en el ámbito privado y en el público también. Entonces, es una buena pregunta, saber dónde estamos parados, Gabriel. Muy bien. ¿Dónde estamos? Sonia López, adelante. Hola, Gabriel, un saludo para ti, para el auditorio y también para Elías. Pues, desgraciadamente, como dice Elías, pues desde el sexenio pasado que ya tuvieron para planear y que seguimos con esta situación, esta licitación que se cayó, digamos, bueno, que se paró por este problema de corrupción sobre precios, al final quien sale afectado son los pacientes, ¿no? Vemos noticias de estados que no recibieron los medicamentos y que van a tener que asumir esas compras, ¿no? Las fallas que hubo en Birmex, se van a reflejar en la falta de medicamentos, pero también se ve reflejado en una falta de planeación, en una falta de una buena gestión, ¿no? Porque esto no es un problema que ocurrió ahorita, ¿no? O sea, el desabasto lo venimos arrastrando durante años. Se creó la megafarmacia, no, es un proyecto que nos costó muy caro y que no funcionó. Fallido. Y ahora se hace esta licitación, esta compra centralizada, pensando en esta disminución de los costos y, oh sorpresa, nos encontramos con un sobreprecio y este tema de los 13,000 millones que se iban a pagar extra, ¿no? Ahora, ese es el problema, el de tener esto sin un backup, sin un plan de, oye, se vio esta corrupción, vamos, o se vio este problema, ¿cómo vamos a solventar eso? Eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? No hay medicamentos oncológicos, no hay medicamentos para las enfermedades crónico-degenerativas como
hipertensión, como diabetes, ¿no? Ahora, no se justifica, una persona con diabetes puede ir a la farmacia y comprar su medicamento, evidentemente es un gasto de bolsillo que aumenta y que se ve reflejado en el usuario, pero una persona que necesita un medicamento oncológico, en primera no puedes llegar a la farmacia y comprarlo, y en segunda, los precios de esos Claro. medicamentos son exorbitantes, ¿no? Entonces, se cachó a tiempo esta parte del sobreprecio, pero no se previó y como bien decía Elías, pues llevamos 6 años esperando, ahora ya llevamos pues lo que va de este sexenio y seguimos con este tipo de cosas. Yo tengo la esperanza de que se está haciendo como toda una corrección, digamos, ¿no? Pero pues no sé, yo porque soy muy positiva. Sí. Claro, justamente, Sonia, y eso que comentabas, que digamos que se detectó a tiempo esta corrupción, no sé si aquí se podría conceder algo que no vimos en el sexenio pasado, justamente que me parecería que eso, pues nunca lo vimos muchos señalamientos, mucho discurso, pero no así. Pongo ese tema en la mesa, pero tengo que ir a una pausa y regreso contigo Elías Telles, vocero del colectivo Unidos por la Salud Mental. Voy a la pausa y regresamos. Elías, yo comentaba sobre esto, es una decisión importante, digamos, desde mi perspectiva, la que toma el gobierno, y sí que tiene consecuencias, por supuesto, que dejan la incertidumbre a cientos de familias, pacientes sobre todo, y ahorita también me gustaría comentar el tema de la salud mental y los pacientes de cáncer o de algún padecimiento crónico, pero esto no lo habíamos visto, y no sé si aquí hay por lo menos, digamos, una lucecita de que parecería que se quiere hacer las cosas bien. No sé desde tu perspectiva si también lo observas así, Elías. Pues sí, ¿sabes cuál es el problema, Gabriel, y auditorio y invitada? Es que únicamente cuando el problema les explota en las manos, resuelven. Y no es que nos estén haciendo un favor, Claro. para eso gobiernan, para resolver, pero también se les olvida prevenir, ¿no? ¿Cuánta gente puede meter el gobierno actual y pasado? Son muy buenos para meter gente muy leal a su movimiento, ¿no? Que no saben hacer las cosas, pero muy leal. Digo, pues juntas, ¿no? Juntas a los que saben hacer las cosas en cuestión de compras consolidadas de medicamentos y pones ahí gente leal para que vigile el proceso, pero no. O sea, y desde el caso del metotrexato de los niños con cáncer, como bien estamos recordando acá, el desabasto que tuvimos de medicamentos psiquiátricos del año 2023 y ahora esto. Algo que yo en lo personal no creo ser el único, es que veo bien que el gobierno al menos lo reconozca, porque el año pasado no reconocían absolutamente ya nada, o sea, podía estar lloviendo y el gobierno actual Sí. así, pero cayendo un aguacero y el gobierno pasado, perdón, podía decir, no está lloviendo, ¿no? Así, y todos empapados. Ahora, entonces no están, resuelven cuando ya está el problema y no anticipan. Digo, si tú estuvieras haciendo una licitación, no sé, con 500 empresas farmacéuticas, voy de acuerdo en que no va a ser bastante difícil que controles todo lo que hacen las 500, pero no es el caso, no es el caso y uno se está más o menos volviendo experto en ver cómo población civil, como activistas, en vigilar que el gobierno haga las cosas de una manera correcta, pero digo, caray, por eso hablábamos del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo han tenido como para prevenir todo lo que puede salir mal y qué se va a hacer? Y no otra vez los pacientes, y no nada más los pacientes, Gabriel, también hay mucha frustración en los médicos, ¿no? De no tener lo suficiente para poder ayudar a las Claro. personas. Bien, en este mismo sentido, Sonia, tú ya planteabas que parecería que se está haciendo mal. ¿Cuál podría llegar a ser el costo para seguir en este mismo tema? ¿Cuál podrían ser las consecuencias? Porque al final de cuentas, bueno, como bien dice Elías, pues es su trabajo, al final de cuentas, evitar esto y bueno, hasta que no le explota en la cara, no toman decisiones importantes. Pero ¿cuál sería la consecuencia? No sé si inclusive hay vidas de por medio en esto, Sonia. Evidentemente la consecuencia es el aumento de la mortalidad, es el que personas Uf. que podrían no morir, pues evidentemente pueden morir a la espera de los medicamentos, ¿no? Ese es uno
Ese es uno de los mayores temas. O enfermedades que a lo mejor no estaban tan graves, que puedan agravarse por la falta de los insumos, por la falta de los medicamentos. Em, es importante recordar que si bien em, o sea, los gobernadores de los estados están preocupados porque ellos también son los que tienen que proveer los medicamentos, ¿no? Ellos son también los que tienen que proveer los insumos. Al centralizar y el gobierno federal decidir hacer esta compra, bueno, pues ellos son los responsables. Entonces también eh, está sufriendo la gente en todo el país y las grandes consecuencias Claro. son esas, el aumento de la mortalidad, el agravamiento de enfermedades, el aumento del gasto del bolsillo de la mayoría de las personas y como decía yo en el segmento anterior, personas que pueden comprar o permitirse comprar un medicamento. Hay unos medicamentos que aunque tú los quieras comprar, no los puedes, o sea, no los venden, no te los venden, ¿no? Entonces las consecuencias son esas. Eh, Claro. Tratamientos retrasados, aumento en la mortalidad, personas que a lo mejor no tendrían que morirse, que desgraciadamente van a morir, cirugías que están siendo canceladas o cirugías que van atrasándose, ¿no? Cuando son cirugías selectivas más bien, y que van atrasándose y eso pues va empeorando y deteriorando la salud de las personas y al final volvemos a lo mismo. Quien está sufriendo es la población, quienes están sufriendo son los y las mexicanas. Claro. Ahora, ¿hay algún modelo exitoso? He charlado con muchos expertos y yo les hago la misma pregunta a ustedes. El modelo anterior a la llegada de la Cuarta Transformación parecería que pues era, digamos, tenía sus problemas, pero muchos comentan pues era algo que funcionaba, que podría ser perfectible. Pero ¿cuál podría ser un modelo exitoso para garantizar el abasto de medicamentos o inclusive ya estar planteando una reforma completa a la manera en que se administra el sistema de salud completito? Elías. Yo creo que es una excelente pregunta, ya que si volteamos a ver los últimos 15 años, vamos a decir, o 20 años, de cómo se gestiona tanto la atención de la salud pública como el acceso a los servicios. Era un modelo que funcionaba. Fíjate, Gabriel, que nosotros, que les quería compartir algo, nosotros como colectivo, desde que fue el desabasto del 2023, nunca estuvimos en contra de que, bueno, a nosotros los que nos perjudicaron son tanto la Secretaría de Salud como COFEPRIS, con decisiones sin planear y sin tener un plan de emergencia donde a nosotros nos pudieran vender en el sector privado medicamentos importados. No estamos en contra de que se combata la corrupción en el ámbito farmacéutico, que México no es el único caso de corrupción que existe en nuestro país. La corrupción está en todos lados y el sector farmacéutico no es la excepción. Pero también vemos cómo hay empresas que sí están comprometidas con el bienestar del paciente. Y no es por decir es que la culpa es que es de la mafia del poder, ¿no? Las empresas farmacéuticas son un negocio y hay negocios con buenas éticas y hay otros negocios con unas éticas muy graves. Pero, repito, si volteamos a ver el pasado de México, pues algo funcionaba y repito, no podemos estar en contra, al menos yo creo que no soy el único en pensar que no estamos en contra de que el gobierno y la autoridad sanitaria o la Secretaría de Salud castigue sobreprecios o que castigue malas prácticas. Claro. Malas prácticas de laboratorio nos ponen también en evidente riesgo a los pacientes, pero digo, pues de lo que funcionaba antes, pues lo retomas porque tu fórmula, yo no sé si ustedes se acuerden, pero cuando la 4T andaba en campaña, ellos decían que tenían la fórmula para todo. O sea, nosotros tenemos la fórmula, así decían sus spots, y pues no, porque llegaron a, pues ni siquiera experimentar, ni siquiera a decir, Bien. bueno, vamos en nuestro modelo es de esta manera. Nunca hubo como claridad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Oye, Sonia, la misma pregunta, pero me gustaría dejarlo para el siguiente bloque. Me tengo que ir a la pausa.
¿qué modelo exitoso? ¿Cuál sería algún país que esté haciendo las cosas bien? Antes parecería que se hacían bien las cosas. Voy a ir a la pausa y regreso contigo precisamente sobre este tema. En Pan American Clinical Research. No sé si tú también tendrás... hablábamos de lo que se presumía que en algún momento el sistema de salud iba a llegar a ser, era Dinamarca. Nos vendieron mucho ese sistema de salud de Dinamarca y pues en este sentido pues nos quedamos en México. Al final de cuentas el sistema de salud sigue siendo el mismo, pero no sé si hay algo, una ruta en la que ustedes observen que se pueda mejorar. Sonia, adelante. Pues había carencias, siempre ha habido. Aparte hay que recordar que las necesidades son infinitas y el dinero y los recursos son finitos. De ahí a que necesitamos unos buenos administradores, unos buenos gestores para organizar todo esto, ¿no? Había carencias, sí había, pero parecía que estaba todo un poco más controlado, ¿no? Para mí, creo que uno de los errores más grandes fue el cerrar el Seguro Popular. Recordemos que el Seguro Popular era como una financiadora sin un plan establecido, ¿no? Porque vimos que empezó Bienestar, luego empezó otra cosa y ahora estamos en IMSS Bienestar. El modelo IMSS Bienestar funciona bien, ¿no? Es un modelo de primer nivel de atención que ahora se está escalando a ser el sustituto de esta parte de lo que era el Seguro Popular y de lo que son los sistemas estatales de salud en muchos casos, ¿no? El problema es cómo, o sea, el problema es no está bien organizado desde el principio. O sea, si tú vas a sustituir un programa, tú tienes que tener ya un programa totalmente armado con qué lo vas a sustituir, ¿no? Y eso es lo que pasó con el Seguro Popular. Se quita porque esto corrupción y es una porquería, pero lo sustituyo con algo que nunca arrancó, que nunca funcionó. Y voy pensando y voy ideando con qué lo puedo sustituir. Y ahí tenemos que apenas está tratando de arrancar IMSS Bienestar como un sistema de salud, ¿no? Sistemas de salud en el mundo hay muchos, hay diferentes tipos, funcionan unos mejor que otros, todos tienen sus carencias, ¿no? Pero con una buena organización, con una buena logística, con con unas buenas reglas de operación, que eso es lo que no hemos visto en este momento, ¿no? Eh, Cuando siempre están hablando del Claro. sistema de salud como Dinamarca, el problema es que en Dinamarca no tienen los 130 millones que tenemos aquí, los impuestos son mucho más altos, el PIB es mucho más alto, el PIB que se Sí. invierte en salud es mucho más alto. Y aquí tenemos muchas carencias, escuchábamos también la nota, no somos suficientes médicos. Yo considero también que las condiciones en las que muchos médicos tienen que trabajar, o sea, no son adecuadas, no son ni lo mínimo básico ni para el médico ni para la población, ¿no? Decían, es que los médicos extranjeros sí se quieren ir a las zonas pobres. Pues sí, pero ¿y a costa de qué? ¿Y trabajando con qué? ¿Y cómo están trabajando? Con todos los faltantes, ¿cómo Claro. le hacemos, no? Eh, ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se sienten, que digan, lo vamos a organizar así. A mí me parece que este sexenio y con las personas que están al frente de la Secretaría de Salud y del resto de las instituciones, podemos llegar a algún lugar, pero definitivamente hay mucho que tenemos que hacer, hay mucho por hacer todavía. Porque estamos Bien, tapando me voy hoyos, enfilando al estamos sí. tapando... Sí, adelante. Sí, adelante, concluye, Sonia. Estamos tapando carencias, estamos tapando hoyos, estamos parchando todo el sistema y en realidad lo que el sistema necesita es, pues, en algún punto decir, vamos a empezar a hacer esto, pues esta organización y esta logística. Y repito, me parece que las personas que están al frente de la Secretaría de Salud pudieran conseguir. Muy bien, muy bien. Ahora, me voy enfilando al cierre, pero me gustaría
de una vez aprovechando, ¿cómo estamos actualmente en medio de esta cancelación de la licitación que inclusive pues sería completamente cancelar los contratos, inclusive hasta la inhabilitación de empresas? Pero ¿cómo estamos en materia de falta de medicamentos? Aprovechando tú que estás como vocero, Elías, de Unidos por la Salud Mental, no sé cómo estamos en el país. Hubo un periodo muy duro hablando de la salud mental y de todas estas medicinas y medicamentos que no llegaron durante la pandemia, posterior a la pandemia. Fue realmente muy dramático ver estas denuncias. Y actualmente, ¿cómo estamos en este sentido, Elías? Pues sí, afortunadamente no vemos ningún indicio en el sector privado, como lo que pasó en el año 2023, de que fuéramos un desabasto entre medicamentos psiquiátricos y o neurológicos. Sin embargo, yo que soy paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría y con todo lo que a mí me llegan a compartir de información de hospitales como el Instituto Nacional de Neurología y el Hospital Fray Bernardino, este último en verdad que tiene unas carencias terribles, ¿no? Afuera de el Fray Bernardino, para los que se tratan ahí, no me van a dejar mentir, el pizarrón siempre está lleno de todos los medicamentos faltantes. Tanto de manera interna para los pacientes que están allí como para los que van a comprar sus medicamentos. Eso que el Fray Bernardino se distingue por dar medicamentos muy, muy buen costo. Sin embargo, nosotros tenemos una especie así como de un miedo ya de quien se ha echado raíz en nosotros de que se repita un desabasto. Uno ve, hace rato mencionaba la frustración que tienen los médicos, y aquí la doctora lo bien, ¿no? No tienen lo básico y ve la frustración en ellos. Entonces, tú escuchas como te dicen no tenemos el medicamento y no tenemos el medicamento y no sabemos qué hacer. Entonces quedamos nosotros pues como por un estrés postraumático, ¿no? ¿En qué aspecto? En que cuando empezamos a ver noticias como todos estos fallos de la licitación, los reclamos, ¿no? Por ejemplo, el reclamo que hizo el Instituto Nacional de Cancerología, un buen tiempo de decir, ahorita la doctora mencionaba algo sumamente importante, no quitas el seguro popular y echas a andar algo que se llamaba Insabi, que nunca arrancó. Entonces, todos estos han hecho que nosotros y en el colectivo al que yo pertenezco entren en pánico cuando uno va a la farmacia o va a su hospital y no hay medicamento, porque piensan inmediatamente que viene un nuevo desabasto y es algo que no queremos volver a pasar. Oye, bueno, me gustaría cerrar contigo, Sonia, al respecto de si tú cómo estás observando actualmente en medio de esta cancelación de la licitación, de las denuncias de corrupción, y bueno, pues esto ya veremos en qué termina. ¿Dónde están los puntos débiles o los puntos más graves en materia de desabasto actualmente? Medicamentos oncológicos, en medicamentos para las personas con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, que además son las que más tenemos en nuestro país. Y un tema bien importante que mencionaba Elías es el tema de la salud mental. Igual que una persona, y eso es bien importante y siempre lo voy a decir, igual que una persona se toma todos los días su medicamento para la diabetes o para la hipertensión, el tema de la salud mental es lo mismo. Se tienen que tomar su medicamento. Las consecuencias en ambas enfermedades son muy graves, son muy graves. Entonces, necesitamos más empatía y necesitamos más compromiso de parte de las autoridades. Qué bueno que agarraron a tiempo esta licitación, pero ¿dónde está la contingencia? ¿Dónde está el plan de decir, híjole, pues se tuvo que parar esto, pero entonces vamos a ver qué podemos hacer? Salía que ayer iban a empezar a revisar los costos y que hoy igual iban a empezar a hacer las compras, ¿no? Que autorizaba la Secretaría ya ni sé cómo se llama, de anticorrupción, esta compra, sí, de anticorrupción, ¿verdad? Esta compra de medicamentos, pero todavía tiene que ser mucho más rápido, porque esto pasó hace 2 semanas, ¿no? Ya tuvieron 2 semanas para saber. Recordar que la licitación, la compra centralizada de esta licitación es un concurso, se presentan muchos distribuidores
que venden los medicamentos. También recordar que los laboratorios que fabrican los medicamentos no son los que venden directamente los medicamentos. Se presentan muchos distribuidores con diferentes precios, ¿no? Entonces, pues ya tienen qué distribuidores tienen los otros precios diferentes, ¿no? Entonces, es acelerar el proceso porque al final, quien está sufriendo, quien puede morirse y quien no está recibiendo el tratamiento, son los mexicanos, son los pacientes. Que tú no puedes, o sea, y que es bien importante que todo el mundo entienda. Las personas que tienen cualquier enfermedad, ya sea física o mental, no pueden ni por un día dejar de tomar el medicamento. Totalmente. Muy bien. Sonia López, directora general en Pan American Clinical Research, y Elías Telles, vocero del colectivo Unidos por la Salud Mental. Muchísimas gracias por esta charla. Les agradezco infinitamente sus puntos de vista en este espacio. Nosotros nos vamos a